Hola, paso por aquí para manifestar mi opinión por una expresión usada por el presidente de la República, Gustavo Petro, que considero desobligante y estigmatizante. Tiene que ver con el discurso que pronunció en la zona de Nuquí, en el departamento del Chocó, en la posesión de la primera defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz. Es increíble realmente que en un escenario en donde se está hablando de la importancia de la llegada de las mujeres a estos cargos de poder, pues el presidente termina haciendo una estigmatización a las mujeres, particularmente a las mujeres periodistas, cuando utilizó la expresión las periodistas del poder, las muñecas de la mafia. Esa fue una expresión utilizada por el presidente de la República. Y realmente que es paradójico, digo yo, que el presidente utilice esta expresión que es desobligante, que es agresiva, que es descalificante, estigmatizante, que a mi juicio también además es calumniosa, que utilice esta expresión para referirse a las mujeres periodistas en un acto en el cual estaba tratando de hacer una exaltación de la importancia de la mujer en la llegada a los cargos de poder. Y es que decía yo en una columna que cuesta entender al presidente Gustavo Petro en el caso de los temas de equidad de género, porque el presidente manda mensajes confusos. Por un lado, terna de mujeres para la Defensoría del Pueblo, muy bien. Terna de mujeres para la Fiscalía, muy bien. Pero por otro lado, respalda y mantiene en cargos importantes a hombres que están siendo acusados de violencia de género. A ver, ¿ese es el camino? Entonces, manda unos mensajes que son importantes, pero por otro lado también utiliza expresiones como las que utilizó en Nuco. Es lamentable que justamente en un escenario en donde se debería estar hablando de la importancia de la llegada de Iris Marín Ortiz, nueva defensora del pueblo, y de lo que esto significa, pues estemos hablando de esa salida en falso, por decirlo menos, del presidente de la República, Gustavo Petro, de esa agresión a las mujeres. Deberíamos estar hablando de lo que significa que una mujer llegue por primera vez en 33 años a la cabeza de la Defensoría del Pueblo, una entidad que es muy importante porque es la encargada de velar por los derechos humanos. Es una entidad creada por la Constitución del 91 y en estos 33 años de historia no había llegado una mujer. Hoy está ella ahí y esperamos que le vaya bien. Le deseamos toda la suerte del mundo. Una mujer que viene de sectores defensores de derechos humanos y demás, con mucho respaldo de distintas organizaciones. De ella deberíamos estar hablando, de sus retos, de lo que esto significa, de Nuquí, del simbolismo que hay también al descentralizar precisamente la posesión de los cargos importantes del Estado, lo que esto representa para las comunidades, visibilizarlas, entender un poco lo que pasa. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de esa agresividad del presidente de la República. Yo me vi el discurso completo. Cuando vi que estaba circulando este pedacito en las redes sociales, yo siempre prefiero ver el contexto mayor. Pues en el contexto el presidente está hablando de las comunidades afrodescendientes, de lo que significan las batallas que se han dado, habló de historia y habló de las mujeres llegando a los escenarios de poder. Pero me llama la atención también que utiliza unas metáforas que reproducen totalmente los estereotipos de género para referirse a las mujeres. En un pedazo el presidente dijo que las mujeres tendrán que recoger las banderas y habló de que las mujeres tendrían que lavar esas banderas, coser esas banderas, tendrían que curar las heridas. Unas metáforas, por supuesto, eso era lo que estaba usando, pero también reproduce los estereotipos de género. De modo que por un lado el presidente hace unos actos que son importantísimos, como estas ternas que han garantizado que lleguen las mujeres a la Fiscalía y a la Defensoría, pero por otro lado toma unas decisiones que son absolutamente controversiales y utiliza lenguaje, que es un lenguaje discriminatorio, que es un lenguaje agresivo, que es un lenguaje calumnioso. Hay personas que quieren abrir la discusión. Dice, lo que pasa es que hay periodistas. No, no cabe la discusión. Sí, hay periodistas de todo tipo, como pasa en todos los gremios, lo he dicho mil veces, pero no se justifica esta estigmatización bajo ninguna discusión. Ni siquiera quiero abrir la discusión. Y lo paradójico es que el presidente utilizaba esta expresión para hablar de cómo se estigmatizó la protesta social. Y lo que llama la atención es que él critica que se estigmatice la protesta social. Ese es otro tema sobre el que me he pronunciado en varias oportunidades porque creo que efectivamente se ha estigmatizado la protesta social. Pero ese es otro debate. Lo curioso, digo yo, es que él utilice para criticar la estigmatización de la protesta social, la estigmatización a la prensa y particularmente a las mujeres. A la prensa y particularmente a las mujeres. Es ahí entonces en donde nos salimos del tema que debería convocarnos, del evento importante que se celebró en Nuquí y terminamos hablando de un titular que se convierte en agresión para las mujeres periodistas. No es por ahí el camino, presidente, no es por ahí. Hace cosas interesantes y positivas que celebramos, pero por otro lado sigue con su lenguaje agresivo, que no convoca, que no reúne, habla de acuerdo nacional, pero agrede. No hay necesidad de agredir, señor presidente. No hay necesidad.
Era lo que quería comentarles. Si les ha parecido interesante esta reflexión, los invito a compartir. Les recuerdo que los lunes a las 6 de la tarde grabamos Contexto y Opinión. Es un espacio en el cual tratamos de entender algunas de las noticias con las que comienza la semana. No hay primicias, no hay chivas, simplemente algunos elementos de reflexión para tratar de entender. Y de tanto en tanto comparto opiniones como esta. Como siempre les digo, gracias por estar ahí.